Buenas, ustedes se han preguntado muchas veces de qué se tratan estas cosas de pactos. ¿Acaso ustedes creen que esto pueda ser real o no? Bueno, este día de hoy vamos a hablar acerca sobre este tema debido a que es un tema que ha llamado mucha controversia, debido a que mucha gente no cree que esto sea de verdad algo verídico, sino lo creen más que nada como una ilusión o una ficción hecha por el hombre. Pero bueno, es así todo. Buenas, sean bienvenidos de nuevo a un video más de este canal. Como ustedes saben, el día de hoy vengo a hablarles acerca sobre un tema que me ha intrigado bastante, y no solamente a mí, sino que a varios de ustedes de seguro les intrigará. Y más que nada quiero hablar acerca sobre este tema. ¿En realidad existen los pactos diabólicos o son solamente ilusión humana? Bueno, este día de hoy les quiero aclarar y resolver la duda sobre este tema, debido a que hay mucha gente que no lo cree, debido a que hay mucha gente que ha dicho, o sea, que he visto comentarios de que supuestamente tal famoso obtiene algo según dice que a un trato con el malito. Se debe porque más que nada estas personas, como no conocen del tema, dicen que es pura envidia y que es por el hecho de que la persona está bastante molesta de que otra persona triunfe, pero tal parece que esa cosa de los pactos diabólicos sí que es una realidad y es algo que es mucho más frecuente de lo que ya se piensa. Y bueno, esto lo digo porque pasa que hay muchas personas que han comentado que tales personas, entre ellas un jugador muy famoso, que no sé si mencionarlo porque ya sé que me pueden cancelar y tener problemas, pero bueno, muchos aseguran que supuestamente Lionel Messi de seguro de tener un tipo de trato con este ser. ¿A cambio de qué? A cambio de tener fama, poder, popularidad y cosas mundanas como talento y todo tipo de cosas. Igual forma, no creo que no todos los días pasa esto. Algunos, pues digamos, lo suelen negar por el hecho de que no se sienten seguros de confirmarlo. Pero hay otros casos que tal parece que tal persona se siente segura de confirmar de que sí hizo dicho trato con este ser del mal llamado Satanás. Y más que nada le digo esto porque hay muchos que también algunos aseguran no tener un tipo de pacto o negar ese pacto porque uno no quieren mencionarlo por su privacidad. Número 2, porque no se sienten seguros de mencionarlo. Y número 3, porque sienten que eso es algo irreal y que solamente es un invento o una ilusión humana aproximadamente, digamos así. Pero hay otros famosos que han abiertamente confesado ser seguidores del diablo o ser seguidores de Satanás. Y esto pasa debido a que hay artistas famosos en los cuales han confesado haber tenido pactos malignos. Quiere decir pactos con el diablo a cambio de fama, dinero, poder, riquezas materiales y todo tipo de cosas que son mundanas. Y bueno, sobre este tema, la verdad que hay unos cantantes que sí me decepcionaron que hayan dicho esto, ¿no? Por ejemplo, Katy Perry. Katy Perry es una de las famosas que suelo seguir, pero la verdad me di cuenta de que ella en una entrevista aseguró haber tenido dicho pacto. Y pues bueno, yo sé que muchos no me lo van a creer, pero tendré que ponerles el video para que vean que no les estoy mintiendo. Y bueno, después de que vieran ese video, pues ahora toca hablar sobre este otro famoso. Este famoso realmente habló de una forma un poco diferente, debido a que este es un famoso del rock and roll y encima ya es miembro del Salón de la Fama de este grupo musical, ¿no? O más bien de este género musical. Ahí está la corrección. Disculpen por la equivocación, pero bueno, son cosas que pasan. De todos modos, este cantante se llama Bob Dylan, en la cual es un cantante que ya es un señor grande, en la cual él en una entrevista dice que para obtener la fama, el dinero, el poder y la riqueza que él tiene, todo esto se debe a que él en el pasado, o sea, cuando él estaba comenzando en su carrera, había tenido, dice que un pacto de hierro con el comandante jefe, y él asegura que es de este mundo y de otro mundo que no podemos ver, lo cual
a entender claramente que es el mismísimo Satanás. Y bueno, también les voy a poner el video acá para que ustedes vean que yo, la verdad, yo no les vengo a mentir, sino les vengo a decir lo que ellos mismos dieron, o sea, su propio testimonio de cómo fue que llegaron a la cima, pero está solamente declarado por ellos, así que ahí viene el video. De igual forma, si me bloquean el video por copyright, entonces les pondré el video en la descripción. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. En conclusión, con esto que vieron, ¿será que puede ser evidencia de que estos pactos con el diablo son reales o no? Pues mucha gente dirá que no, pero tal parece que también en las escrituras habla sobre la evidencia de aquello. Y es que pasa que, como ustedes saben, ahí en la Biblia aparece de que Jesucristo había estado 40 días ayunando, en la cual no comió absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Él pasa que estaba en el desierto. Pero pasa que en esa parte, en el desierto, el diablo se le apareció, en la cual le había dicho que si era el Hijo de Dios, que por favor convirtiera esas piedras en pan, a la cual Jesucristo le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios también vive el hombre. Y bueno, después de eso, Satanás le muestra todos los reinos que hay en este mundo, en la cual les dice: te daré todos los reinos de este mundo si solo me adoraréis. En la cual Jesucristo responde: adorarás solamente al Señor tu Dios. Y después hubo otra tentación más, en la cual Jesucristo le terminó respondiendo: no tentarás al Señor tu Dios. Lo cual después de eso Satanás se fue y vinieron ángeles para estar con Jesucristo. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que este tema de los pactos con el diablo sí es un tema que es muy real. Lo que pasa es que mucha gente no sabe de lo que están diciendo sobre este tema, y tal parece que quizás muchos no lo crean porque sienten que muchos están siendo acusados falsamente, debido a que según no tienen evidencia de que muchos famosos hayan realizado tal pacto, y que según dicen, ese es por envidia de que uno esté triunfando y el otro no. Pero tal parece que este tema de los pactos malignos sí es un tema muy real, muy controversial y bastante delicado. Pero bueno, en conclusión, ¿existen o no los pactos con el diablo? La respuesta es sí existen. Sí existen, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y esto lo digo porque además de eso, yo también tuve otra cosa. Y es que pasa que estaba yo en la escuela un día sábado. Y pasa que yo estaba en la escuela y estaba resolviendo un examen. Pero ¿qué pasa? Pasa que ese examen no le entendía muy bien las cosas. Y de repente una voz en la mente me vino a susurrar diciéndome que si yo hacía tal pacto me iban a dar conocimiento, sabiduría y todo este tipo de cosas, de riquezas, ¿no? O sea, de que según me iba a ir bien en esta vida. Pero ¿saben qué? Yo la verdad lo rechacé porque ya sé las consecuencias que pueden suceder si se ofrece, más bien si se acepta dicho trato, porque las consecuencias realmente son muy peligrosas. Pero bueno, es algo que yo les quería contar porque resulta que es algo que me pasó mientras yo estaba en examen. Y es algo que no quería compartírselo antes porque yo quería hacerlo ahora porque ya era cierto momento de decir esta verdad. En conclusión, los pactos con el diablo sí son reales. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido de su agrado. Comentan, compartan, suscríbanse y denle me gusta para que este video llegue a más personas. Recuerden que soy Tatsilaga Bati y nos vemos en la próxima.